Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien Escorpio. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor. Recuerda que es una lectura general. Y empezamos. Ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres, cariño. Puede ser que a lo mejor un grupo de vosotros, esto me salió también, no sé si es en Virgo la semana pasada o la lectura pasada. Cuando nos sale este tipo de carta, cariño, nos hablan que a lo mejor de repente vosotros vienen arrastrando maldiciones del pasado o quizá de repente los causantes para que tu relación termine pueden ser que han sido tus padres o los padres de tu pareja, de tu expareja. Por eso nos dicen, tienes que perdonar, tienes que sacar lo mejor de toda esta historia. Sé que lo mejor me dice Richard, pero ¿qué voy a poder sacar lo mejor de esta historia? Si ellos me hicieron daño. Recuerda esa frase que me dijo una seguidora del signo Géminis. Todos son maestros en esta vida, cariño. Todos. Hasta tus suegros que se portaron mal contigo. O tus padres que en algún momento de repente no hicieron bien las cosas. Es muy importante que tú perdones esto. ¿Sabes para qué? Para que te puedas liberar. Para que puedas continuar con el avance. Porque te doy como ejemplo. Tú quieres a la persona que está contigo. Pero la familia y tú siempre hay un choque, siempre hay un choque. Entonces, uno de vosotros dos tiene que bajar la guardia, porque esto también afecta a lo que es tanto a tu persona como también a la persona de tu interés. Y ahí empiezan los bloqueos, los problemas. Si tú me dices, Richard, es verdad, mi suegra o mi suegro no me quieren, son lo peor, ¿vale? Hasta me han hecho daño, es verdad, y yo no puedo perdonar, yo te aconsejo que te olvides ya de esa historia. ¿Para qué? Para que cuando llegue la nueva persona a tu vida, las cosas sean diferentes, porque si no siempre vas a estar con desconfianza. No vayas a pensar que todos los suegros son iguales, cariño. Siento que para un grupo de ustedes, los suegros o las suegras fueron prácticamente los causantes para que tu historia se termine. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental para vosotros con mucha fe. A ver, mi querido Escorpio, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del 6 de copas. Veo que en base a este problema, como que tú empezaste a ver la indiferencia de la persona de tu interés. Como que lo notabas de repente algo distante. Ya no te daba tu lugar o todo lo que decía el padre o la madre era misa. Todo lo que decían era prácticamente correcto. ¿Alguna vez de repente tú querías ser escuchado o escuchada, pero veo que ellos no? Simplemente te dieron la espalda o simplemente se apegaron más a su familia. La cual, es que esto suele pasar mucho, Escorpio. Tú ponte en su lugar. Supongamos, tu padre o tu madre no lo lleva lo que es a tu pareja, a tu expareja. Tú siempre vas a tener que salir, aunque de repente sientes que no están en su razón, te vas a inclinar más a tu familia. Y más si de repente tu pareja ha cometido algún error, porque van a tener de dónde agarrarse. No digo que tú hayas cometido un error, no. Pero esto siempre suele pasar así. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, Escorpio. Es una situación que a lo mejor de repente actualmente tú estás viviendo. Es una situación que a lo mejor me dice Richard, es algo que lo estoy viviendo en carne propia. No entiendo por qué influye tanto lo que dice mi suegro o mi suegra. Y no entiendo por qué esta persona, sea hombre o mujer, no quiere escuchar a su familia, no me quiere escuchar a mí. Veo que ellos están manipulando mucho, ¿vale? Y es una carga emocional que vienen arrastrando tanto tú como tu pareja. Es una carga emocional. Y esto está afectando lo que es al amor, esto está afectando lo que es a la armonía. Si esta situación no cambia, nos dicen que una de las dos partes se va, una de las dos partes termina esta historia. Puede ser que uno de vosotros me dicen, porque estoy viendo tu energía ahora, puede ser que me digas, Richard, todo lo que tú estás diciendo no es que lo esté viviendo, ya lo he vivido ya. Y por eso tuve que marcharme, por eso la historia se terminó. Yo lo que estoy viendo aquí que hay un dolor que
para aquellos que a lo mejor tuvieron que dejar esta historia que aún tú sigues arrastrando. Hay una situación, una tristeza. Es como si me dijera, Richard, ¿cómo es posible que todo lo que yo he hecho por él o por ella no lo haya tomado en cuenta? Simplemente pasó de mí, simplemente me ignoró. Sale aquí la carta también del 2 de oros. Ha llegado el momento que hagas un balance o tomes una decisión. Si tú tienes todavía algo que resolver, lo que es en el asunto monetario o algo legal, ha llegado el momento que tomes esa decisión, cariño, o que simplemente te liberes de ese mal recuerdo, de esa mala historia, y empieces a reconstruir tu vida, me dice. Yo lo que te puedo decir con esta lectura, quizá de repente hay un grupo de ustedes que ya ha vivido esto, pero todavía conserva un dolor, una tristeza. A mí las cartas, las energías me dicen que tienes que ya tomar una decisión y empezar con tu reconstrucción, con tu vida. Date una oportunidad de volver a ser feliz porque tu historia no se ha acabado, tu historia de amor. No digo con él o con ella, simplemente que existe una oportunidad para ti. Pero si tú no tomas esa decisión, pues entonces esto se alarga, cariño, se alarga. El otro mensaje también que me dicen para este grupo que está viviendo esto ya. Vosotros tienen que buscar la manera de solucionar este problema, de hablar, de conversar. Yo no digo que esta persona no te ame o que tú no lo ames. Hay amor entre ustedes. Pero si vosotros no hablan, si vosotros no enfrentan como pareja, lamentablemente o tú te vas o la persona de tu interés se va. Entonces, para el grupo que recién está viviendo esto, tienes que empezar a hablar con los tuyos. Por eso me dicen, ocúpese de sus problemas familiares. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres y también a tus padres. Entonces, cariño, tú lo que puedes hacer, si tanto lo violento es con los padres, con la familia, habla con tu pareja, dile que quieres hacer las paces, si quieres rescatar tu hogar, tu familia. Pero si tú me dices, Richard, no, en absoluto no, yo no voy a bajar la cabeza, no, son ellos, pues entonces, cariño, tu historia tiende a terminar. Todavía se puede salvar, pero quizás de repente tienes que bajarte del trono, aunque sea por un instante, tan solo por amor. Ya no lo hagas por orgullo, por amor, pero todo depende de ti, para que se pueda reconstruir otra vez tu hogar, ¿vale, cariño? Te voy a dar lo que es signos. A ver, vamos a ver. Te voy a dar lo que es signos, y si me dice Richard, ya no tengo que ver nada con ellos, perdona, solamente perdona. Déjalo en manos de Dios para que empiece otra vez tu reconstrucción. Me sale un Virgo, Escorpio, me sale lo que es un Tauro, Acuario, y me sale invertido lo que es la carta del ermitaño, un Virgo. Tú estás lidiando con un Virgo. De repente te ha pedido volver otra vez o se ha comunicado contigo y tú me dices, Richard, no, quita, Richard, no lo quiero ver, qué miedo, qué susto, ni loco, ni loca. Aries y Libra, ¿vale? Con un Virgo. Algo está pasando con un Virgo, Escorpio, pero muy fuerte, te digo. Vamos a continuar. Voy a recoger estas cartas, solamente la carta guía que se quede. Vamos a cambiar de mazo, cariño. Antes de eso, quiero hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. A ver, déjame ver que esté ordenada. Vale. 3 grupos y esa va a ser tu respuesta. Elige uno de ellos. Te voy a sacar ahora iniciales. También vamos a ver qué nos dice en el oráculo. Ahora, a ver. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o pon pausa. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no. Hay situaciones ocultas que todavía se tienen que arreglar. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del colgado, todavía tienes que pensártelo bien, ¿vale, cariño? Date tiempo, es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del Papa es un sí. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Vamos a ver qué nos dicen iniciales. Este es el oráculo. Primero el oráculo, ¿vale? Vamos a hacer caso al oráculo.
Mira lo que me dice aquí, para vosotros. Yo lo que estoy viendo aquí, hay un Pegaso, ¿vale? Puede ser que estés lidiando con un Aries, me sale un gallito, me sale el amor, la corona, me sale el sol y me sale la mano de gitano. A mí lo que me dice mi querido Escorpio, siento también un Sagitario por ahí. A mí me dice, existe una energía que siempre te guía, que siempre te lleva por el buen camino y te lleva a encontrar la respuesta que tú estás buscando. Muchos de vosotros de repente también se van a ir a ver la suerte, ya sea con un tarotista, un gitano, lo que sea, ¿vale? Porque me sale la mano gitana aquí. Y cuando tú vayas a verte la suerte, o te la han dicho en la suerte, de que tú vas a encontrar al gran amor de tu vida porque tienes una corona aquí. Hay una corona. Una corona a la cual tú vas a ser feliz porque aquí hay un corazón, cariño. El otro mensaje que me dicen aquí, va a haber claridad para ti mediante tus sueños o mediante tu intuición, te va a llevar lo que es a la verdad. ¿Por qué? Porque tus guías o porque Dios, el universo, quiere ya que tú seas feliz. Un amor se acerca a tu vida, un amor por destino, un amor por encuentro divino. Muchos de ustedes van a conocer a una persona a la cual tú vas a sentir que viene de una vida pasada o como que tú ya lo conoces desde hace mucho tiempo. Esta persona que viene a tu vida viene a coronarte, viene a hacerte sentir un rey o una reina. Es un amor por destino. La claridad empezará a llegar a tu vida, me dice el oráculo. Muy bien, vamos a ver, qué bonito, qué bonito. Tienes un ángel que te cuida, ¿vale, cariño? Yo diría un familiar. Tienes un familiar que te cuida. Iniciales. Vamos a ver. La letra H, la letra D, la letra T y la letra C. H, D, T y C. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, el tarot arcano. Listo. La carta del 3 de bastos y tenemos aquí la carta de la muerte con la carta del colgado. Hay una persona que siempre te está observando, hay una persona en la distancia, puede ser de elemento fuego, puede ser. Veo que esta persona quiere ponerse en contacto contigo, pero me sale la carta del colgado. Todo está en sus manos. No sé por qué siento que esta persona también, a lo mejor de repente necesita saber algo de ti, pero no sé por qué siento, Escorpio, que puede ver una persona la cual manipula su energía. Pero siempre te está observando. Lo ha afectado mucho, Escorpio. Algo que tú lo has dicho o lo ha afectado mucho de repente algo que tú has colgado en las redes sociales. Sí, porque sale la carta de 3 de pentáculos y la carta del 7 de espadas, mira. Y en estos momentos está en plan observador, en plan observadora. Sale la carta de la estrella. Ese comentario o esa foto que tú has visto o ese encuentro que han tenido vosotros, ¿la ha llevado a qué? A pensar o a sentir de que tú eres importante en su vida. Se ha reactivado algo, Escorpio. Se ha reactivado algo porque tiene la carta de la estrella. Algo se reactivó entre vosotros dos. Tenlo por seguro que esta persona te está observando, esta persona está mirando, está viendo tus pasos. Sí. La carta del 5 de espadas, la carta de la luna y tenemos aquí la carta del 4 de copas. Por otra parte también yo lo que estoy viendo es que o esta persona también va a llegar a tu vida, aunque a ti te quiera, aunque a ti te ame. Te he dicho que hay manipulación de energía. Veo que te va a decepcionar. Ten mucho cuidado, ¿vale? No es que lo haga por su voluntad, Escorpio, es que hay manipulación de energía. Hay una persona que no te ha perdonado jamás. No digo él o ella. Una persona que está fuera de la relación. Esta persona está haciendo algún tipo de trabajo de daño o influye con sus comentarios para que él o ella simplemente luego se eche para atrás. A pesar que se ha reactivado todo, ¿vale?
pero veo que hay una persona que manipula, te odia, cariño. Te odia, ¿vale, Escorpio? Vamos a ver. La carta de Rey de Espadas, la carta del 8 de Copas, la carta de la Rueda y tenemos aquí la carta de la Emperatriz. En este momento la persona de tu interés tiene la intención de volver a tu vida. En este momento la persona de tu interés tiene inclusive la intención o tiene la fuerza de enfrentarse con las personas que están yendo lo que es en tu contra. Sí o sí vas a tener un encuentro con él o con ella. Vas a tener un encuentro, cariño. A mí las cartas me están diciendo sí o sí. Esta persona te va a decir todo lo que siente o vosotros van a retomar lo que tuvieron hasta este momento. Veo también relaciones ocultas aquí, pero se vuelve a retomar todo entre vosotros dos. Porque encima tengo aquí la carta del paje de copas. Hay una persona, cariño, que se ha vuelto a reactivar o siento que la persona de tu interés, si está influyendo tanto los padres, hay un choque, hay un enfrentamiento. Por eso te digo, aún se puede salvar la relación, cariño. Aún la historia entre vosotros dos. Dejen a un lado el orgullo. Si tienes que a lo mejor pedir perdón o bajar la cabeza un poco para que puedas lograr algo, hazlo. Esto no te hace menos. No, ni tampoco te hace más. Te hace una persona inteligente. Porque veo que hay una persona que quiere volver a tu vida, cariño. Quiere volver a tu vida. Algo se ha reactivado. Pero es difícil por el tema de la familia. Lucha mucho, ¿vale? ¿Ves? Lucha mucho por el tema de la familia. Puede ser que inclusive lo han amenazado, lo han dicho, oye, si te vas de repente con Escorpio, pues tenlo por seguro que en esta casa no vuelves a entrar. Lo han puesto entre la espada y la pared, cariño. Entre la espada y la pared lo han puesto, pero yo te puedo decir que esta persona te ama, te quiere. Pero es lo que está pasando en estos momentos, ¿vale? Te ama, te quiere. Vamos a continuar. A ver, cariño. Uy, sí que te tienen manía, cariño. Sí que te tienen mucha manía. Pero recuerda que viene alguien a tu vida también. Alguien por destino. O esta persona se da cuenta que vosotros dos están por destino. Yo creo que eso también lo arde a ellos, a su entorno, a su familia, de que esta persona esté tanto por ti, tanto te ame, tanto te piense. La carta de la sota de oros. Tranquilamente tú vas a conocer a una persona, de repente en un evento deportivo, o vosotros practican lo que es el mismo deporte. Puede ser que vosotros vivan en un lugar donde existe mucha vegetación. Veo pinos aquí, veo árboles muy altos, veo nubes. De repente en ese lugar inclusive siempre llueve o siempre hay humedad, donde estás tú o la persona de tu interés. Delgados o delgadas, no sé por qué siento Bilbao, Asturias, no sé por qué, ¿vale? No sé por qué, Bilbao, Asturias, siento esos lugares porque ahí hay mucha humedad. O yo qué sé, o Ámsterdam, o Canadá también puede ser. Esta persona es de piel blanca, con textura normal, tiene el cabello castaño o el cabello negro, utiliza siempre algo en especie de capucha y esto es porque cae mucha humedad, mucha lluvia. Por eso utiliza como una capucha, como ese traje que tiene gorra, ¿no? Yo lo digo capucha, no sé cómo lo llaman vosotros. La carta de la reina de oros. Hay una persona de elemento agua, la cual de repente tú sientes que tiene algún tipo de poder sobrenatural. Esta persona, estás en lo cierto, ¿vale, Escorpio? Esta persona tiene un poder, es elemento agua. Puede ser mayor de 30 años. Veo que es una persona muy espiritual, veo que es una persona que te va a ayudar inclusive para que tú puedas superar tus obstáculos. A lo mejor tienes un tarotista o una persona que conoce de magia que te está apoyando o te está guiando, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Hay una persona la cual de repente quiere que tú vuelvas al centro de trabajo o en el lugar donde vosotros dos se conocieron. ¿No será, Escorpio, que a lo mejor tú has conocido, has tenido una historia con tu jefe o con tu jefa? Algunos de ellos también son de repente menores de 35 años o menores de 40. Tú toma la edad que mejor suene contigo, puede ser mayor. Son de rasgos mulatos o afroamericanos o son morenos, nada más, ¿vale? Piel blanca y cabello oscuro, morenos. Puede ser un cáncer, es una persona que tiene que viajar, hace viajes a larga distancia, me dice. O que a lo mejor de repente maneja algún tipo de maquinaria pesada o es un taxista, ¿por qué no?
La carta de la rueda. Quizá de repente con la persona de tu interés tú tienes contacto a través de las redes sociales o lo has conocido por alguna página de contacto también. Esta persona es de piel blanca, cabello rubio, tiene una sonrisa agradable, le encantan mucho los juegos al azar, las loterías, las apuestas. Tranquilamente su trabajo también de repente está vinculado con la estrategia, porque también nos hablan de juego, de estrategia. La carta de la templanza. Muchos de vosotros están lidiando con un Acuario o con un Sagitario. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada. Tiene un tatuaje en el pecho. Es muy delgado de cara, ¿vale? Cabello rojo. Tiene una mirada muy fuerte. Veo que es una persona que no es muy mayor, menor de 30 años. Pero sin embargo es una persona que tiene las cosas claras y te ha pedido por favor que tomes una decisión, que te inclines o a él o a ella o simplemente continuar cada uno por su camino, por su vida. Mi querido Escorpio, este es el mensaje que te puedo dar. Muchísimas gracias por tu apoyo. Bendiciones de corazón y nos estamos viendo en el transcurso de los días. Te quiero, Escorpio. Sigue adelante.